¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio, a este momento donde podemos escudriñar y estudiar la palabra de nuestro Señor. Hoy nuestro Padre viene con un gran mensaje. Un mensaje que a todos nosotros nos pega durísimo en la cabeza, en el corazón, en nuestra vida. Porque muchos decimos que tenemos fe, muchos decimos que estamos en el caminar diario con el Señor, pero ¿qué es lo que pasa? No soltamos nuestras cargas en verdad. Seguimos preocupados por lo mismo, oramos y después otra vez estamos preocupados, estamos enojados, incluso airados, decepcionados, deprimidos. Y la verdad es que tenemos que empezar a cambiar ese chip, esa mentalidad de nuestra cabeza. Hoy vengo a decirte, te saluda este siervo inútil, Gerardo González, y en este momento vengo a decirte que el Señor va a hablarte hoy fuertemente con esta enseñanza que hoy trae para ti y para tu casa. Vamos a orar en este momento y Señor, Rey Todopoderoso y Eterno, vengo a rogarte y a suplicarte, Señor, como tu siervo inútil e ignorante, como este trapo inmundo que soy, que no merece nada, que me des la oportunidad de hablar tu palabra con autoridad, que me des el denuedo necesario, Señor. Que vengan tus ángeles, arcángeles, serafines, querubines y seres vivientes, esos carros de fuego, Señor y Todopoderoso, y se pongan alrededor de cada lugar donde llega esta frecuencia, donde llega este mensaje, donde llega este audio. Ya sea en todas las partes donde se transmite en las radios diversas, en Perú, Colombia, Argentina, Chile, México, en todo lo que es Estados Unidos, en la parte de la frontera, en Monterrey, ahora en Jalisco también, y damos muchas gracias a nuestro Señor, a ti sea toda la gloria y la honra. Padre, en este momento vengo a suplicarte y a rogarte por cada lugar, cada casa, cada hogar, cada vehículo, cada coche, cada celular o computadora donde se escuche este mensaje. Que tu fuego, Señor, se manifieste y descienda el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, en cada lugar. Y a partir de este momento, Señor, nos colocamos la armadura de Dios, la capa y la corona, la voz de bocina, el cinturón de la verdad. Y en el poderoso nombre de Jesús, a partir de este momento, con la espada del Espíritu, estoy cortando toda comunicación demoníaca del exterior al interior, del interior al exterior y toda comunicación entre demonios. Asimismo, en el nombre de Jesús, los ángeles danzantes y coros celestiales van descendiendo en este lugar, en todo lugar, y rocío la sangre de Jesús sobre todo cableado eléctrico, sobre toda tubería, sobre todo aire interior y exterior, sobre todo líquido y todo pasillo, donde se escuche este mensaje. Cancelo, ato, revoco y reprendo, ato y echo fuera el nombre de Jesús a Satanás, a la bestia y al falso profeta. A todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad de región celeste y todo gobernador de las tinieblas. Asimismo al príncipe de la potestad de los aires donde operan los hijos de la desobediencia. Y asimismo, Padre Rey Todopoderoso, que toda persona que haga la confesión de fe reciba tu libertad, Padre. Que se abran sus ojos, que todo trabajo de estupor, de ceguera quede cancelado, de sordera, Señor. Que los tenga encadenados o inmóviles. Que quede roto y cancelado en el nombre de Jesús, Padre, y en este momento, Señor. Inhabilito, cancelo y dejo sin poder alguno a todo brujo, bruja, hechicero, santero, satanista, babalao, tatacongo, orisha, o todo aquel que adora la muerte en todo lugar donde se escuche este mensaje. Porque este mensaje es profético y trae el fuego del cielo en el nombre de Jesús. Y está inhabilitando y cancelando toda posesión demoníaca de la tierra que se ha hecho o gestado en todo norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, que es representado por todos los lugares donde habitan estas personas. Vengo, Señor, a pedirte por cada matrimonio, por cada familia, por cada linaje, por cada cuenta bancaria, por todas las finanzas de las familias, por sus coches, Señor, por su salud, Padre, Señor, por su unidad familiar, por Rey Todopoderoso, todo, Señor, lo que tú has dado a estas familias, Rey Todopoderoso, Padre, que en este momento, Señor, ellos sientan ese refrigerio y ese respaldo de tu santa palabra, de tu Santo Espíritu. Porque no es una plática de motivación, es poder de Dios. Porque, Señor, este siervo inútil cree en el evangelio de poder, Padre. Yo sé que tú lo haces, Señor. Y yo profetizo que toda persona que escuche este mensaje, Señor, y que esté recibiendo esta oración, está recibiendo libertad. Y es el momento que tú asumas el compromiso, tú que escuches este mensaje. Porque el ser cristiano, el recibir al Señor, no se trata de qué denominación eres. Bautista, pentecostal. No, olvídate de eso. Eso no, ni siquiera viene en la Biblia. Estamos hablando de que si eres seguidor de Cristo o no.
punto, basta de religión. Es un compromiso con nuestro Señor el que va a hacer en este momento. Es un momento de dejar la hipocresía, dejar la cobardía y soltarle al Señor la verdad, lo que nos está angustiando y preocupando, y confiar que Él es todopoderoso, que su voluntad es perfecta y que Él tiene planes para bien para con nosotros. Te clamamos y Él nos responde. Es que así en este momento repite conmigo esta oración, porque ha llegado el momento, no es una casualidad que tú estés recibiendo este mensaje ahora. No es una casualidad, entiende, de una vez por todas, fájate bien y agárrate de la palabra de nuestro Señor, porque créeme que Él no va a permitir que seas avergonzado. Y vamos a empezar ahora, dices yo y dices tu nombre. Señor, vengo a tu presencia porque reconozco que he pecado, que he fallado, que aún conociendo la verdad, aunque sea de oídas, pues he decidido, Señor, desobedecer o ser rebelde. Pero hoy, Señor, si es verdad lo que es lo que está diciendo este siervo inútil, que tú me vas a responder y que yo voy a asumir este compromiso y que tú me vas a contestar. Vengo, Señor, a decirte, Padre, perdóname por todas las faltas, Señor, que yo he cometido, Padre. Pido que tu Santo Espíritu me visite y a partir de este momento yo reconozco que tú, Jesús de Nazaret, te hiciste carne, que tú habitaste entre nosotros, que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste el tercer día y que hoy estás vivo y estás sentado a la derecha del Padre, que tú vas a volver por tu iglesia y que tú vas a volver por mí. En este momento, Señor Jesús de Nazaret, yo te reconozco como mi único Señor y mi Salvador, como mi Maestro. Y ahora vas a decir yo, y dices tu nombre, a partir de este momento, le he entregado mi vida, mi alma, mi cuerpo a mi Señor Jesucristo. Y yo renuncio, cancelo, ato y echo fuera toda autoridad ajena o extraña al Santo Espíritu de Dios que haya estado sobre mí hasta este instante. Hoy renuncio a las consecuencias de toda cosa contra el Santo Espíritu de Dios. Y hoy reconozco que soy libre en Cristo. Ven ahora, Señor, y haz tu obra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora voy a orar yo por ti. Señor Dios Padre Rey Todopoderoso, tú has escuchado, Señor, a toda persona que ha hecho este compromiso, Señor, contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Rey Todopoderoso, Padre, te pido que tus ángeles se pongan en pie de guerra, Señor. Yo suelto el lazo y la red, atando todo ataque organizado, disperso y por tiempos del diablo. Suelto un espíritu de juicio, de devastación, de confusión y de vértigo en contra de todo ejército y todo rango demoníaco. Y coloco las jaulas y las abro con la llave que nos ha sido dada, y con la vara señalo brecha donde los ángeles van a llevarse toda cosa contraria a donde nuestro Señor Jesucristo los mande. Perdón. Vengo a revocar y a cancelar todo ataque de venganza, revancha, retribución, retaliación, farmaquea y sorcería que quiera venir en contra. Te lo prohíbo en el nombre de Jesús. Y Padre, que venga ahora tu Santo Espíritu de Dios, de poder, de conocimiento, de consejo, de sabiduría, de inteligencia y sobre todo el temor de Jehová. Ven ahora, Rey Todopoderoso, Padre, y con la espada del Espíritu corto toda comunicación demoníaca del exterior al interior y del interior al exterior y toda comunicación entre demonios. Y suelto la jabalina impalando toda fila demoníaca y cancelando todo sustituto del infierno y revocando todo reemplazo demoníaco en el nombre de Jesús. Suelto los arietes derribando toda fortaleza demoníaca en el poderoso nombre de Jesús. Y vamos avanzando ahora. Tomamos el arco de bronce y soltamos saetas de salvación bañadas con la sangre de Jesús. Saeta de salvación de Jehová impalando y revocando todo demonio y espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Suenan los chofares ahora, y Padre Rey Todopoderoso, ven y glorifícate en este mensaje. Que seas tú hablando, Señor, que sea tu presencia, Padre Rey Todopoderoso, la que viene y se manifiesta, Señor, con poder. Ven ahora, Señor, glorifícate, porque tú sabes, Señor, lo que está pasando en estas familias. Ven ahora, Rey Todopoderoso y Eterno, Señor. Ven ahora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Rey Todopoderoso, Padre. Gracias, Señor, te doy. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Comenzamos. Amén, amén y amén. Y bienvenido a este mensaje que nuestro Señor tiene el día de hoy. Que le hemos puesto como título esta prédica, plática o enseñanza, como tú le quieras decir. No te desgastes tanto. Solo confía. No te desgastes tanto. Solo confía. En verdad, mira. O le podemos poner, en verdad, suéltaselo a Dios.
En verdad, de una vez por todas, suéltaselo al Señor. Mira, sientes en el día a día que estás cansado de estar pensando tanto, problemas, preocupaciones, situaciones, y por más que le echas ganas, por más que quieres mantener la calma, aún así nada parece tener sentido. Y te has preguntado por qué, en verdad, por qué está pasando esto. Y aunque lo analizamos, lo tratamos de resolver y tratamos de incluso fingir que todo estaba bien. ¿Qué es lo que pasa? En resumen, seguimos angustiados y seguimos sin encontrar la paz. Hay momentos en que nuestra mente se convierte en nuestro peor enemigo, nuestros pensamientos, mira, a cada rato ya queremos que se haga de noche, ya queremos que amanezca, ya queremos que pase la noche, ya queremos, o sea, es una angustia constante. Y que viene el pago, y que viene esto, y que viene el otro, y no tenemos paz. Y esos pensamientos nos están taladrando la cabeza. Y le damos tantas vueltas a las cosas, que ¿sabes qué es lo que sucede? Dejamos de escuchar la voz que realmente importa. Dejamos de escuchar la voz de Dios. Y si yo te dijera en este momento que lo único que te está separando de esa paz que tanto anhelas no es que no tengamos las respuestas, sino lo que me está separando de esa paz a ti y a mí es nuestra, y te lo voy a decir de esta manera y a lo mejor te cae mal, pero es nuestra incapacidad de soltar el control. Te lo voy a repetir, hermano, hermana, amigo y amiga, es nuestra incapacidad de soltar el control de las cosas. Y aún así, y si yo te digo ahorita, Dios tiene el total control de todo lo que te está preocupando ahorita. Incluso eso que no entendemos ahora. Incluso eso que ahorita nos está angustiando. Y que confiar en Él, en verdad, puede cambiar nuestra realidad terrenal a partir de este momento, de este instante. Mira, no es en serio, mira, escúchame bien. Hay algo que el mundo no te va a decir jamás. Este tipo de descanso que no viene de la lógica ni de las soluciones humanas, sino de una fe, pero una fe profunda, que te permite respirar y decir, Señor, yo ya no puedo más, pero tú sí puedes. En serio, respira hondo y di, Señor, yo ya no puedo más, pero tú sí puedes. Y no se trata de magia, es confianza. Y esa confianza es la llave que abre puertas que hoy parecen imposibles. Entiende, la fe desafía todo aquello que es razonablemente humano. De esto se trata en verdad de lo que te voy a hablar hoy, de soltar, de tener esa confianza, esa llave invisible. Y créeme que este audio que estás recibiendo, esta prédica no es una casualidad. Yo creo que es la forma que Dios está usando para decirte que ni tú ni yo ocupamos entenderlo todo. No ocupamos entenderlo todo. Solamente tenemos que confiar en el Señor. Repite conmigo, Dios, yo confío en ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Espíritu Santo, yo sé que estás conmigo. Y hoy vamos a caminar por este tema que toca profundamente a todas las personas que alguna vez han sentido esa ansiedad terrible. Esa ansiedad que llega y te ataca y te arrastra, te hace daño. Y hoy vas a aprender cómo dominar ese espíritu de ansiedad. Entiéndelo. Hoy vamos en verdad a dominar ese espíritu de miedo y sobre todo duda. Ansiedad, miedo y duda. Entiende el punto, que hoy es el día que se salen huyendo de ti y de tu casa y de tu vida, de tu situación, de una vez por todas. Porque vamos a hablar de lo que significa descansar en el plan de Dios. Incluso cuando no lo entiendo, incluso cuando no lo sé, incluso cuando realmente no veo la puerta. Hoy vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice sobre eso, pero también lo vamos a aplicar ahora en cualquier situación real que estés viviendo tú ahorita, no en teoría, sino en tu vida real. Y hay algo que está ocurriendo en verdad a partir de este momento, porque cuando decidimos confiar, comenzamos a ver cosas que antes no veíamos.
No porque las cosas vayan a cambiar de inmediato, hermano, hermana, amigo y amiga, no. Sino porque empezamos a cambiar desde adentro. Y cuando eso pasa, todo lo demás comienza a alinearse. Por eso, en verdad, hoy yo te invito a que realmente te suscribas al canal, que realmente compartas esta palabra, que realmente no nada más te lo quedes tú, sino que empieces tú a mover esto que mucha gente necesita. Hazlo como un acto de fe, como alguien que está diciendo, Señor, aquí estoy, mira, quiero confiar aunque yo no lo entienda. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale ese like a lo que es la página de YouTube o Facebook o las redes sociales, porque así tú estás ayudando a que otras personas que también están luchando con este, vamos a llamarle silencio, es un silencio terrible, puedan escuchar esta palabra y que sientan que no están solos. ¿Va? Entonces, en este espacio, mira, hoy hay mucha gente que está decepcionada, mucha gente que no se está congregando, mucha gente que está cansada de lo mismo, mucha gente que está incluso amargada, encuentra, créeme, consuelo, dirección y esperanza en este mensaje. Muchos no tienen una iglesia cerca, pero se sienten abrazados por la presencia de Dios. Entonces, al tú suscribirte en esta página de YouTube y de Facebook, te estás uniendo a una comunidad que está caminando junto contigo en la fe. Pero hoy te reto a que te quedes hasta el final. No nada más escuches los primeros minutos, porque vamos a descubrir esta enseñanza que te va a dar las respuestas que tanto estás buscando. ¿Va? Entonces hoy te lo digo con el corazón. Yo creo que hoy recibes la clave que Dios quiere utilizar para abrir esa nueva etapa en tu vida. Y vamos ahora a irnos por numeración. Número uno, tenemos que empezar a entender que hay algo con lo cual nos educan, el peso de querer entenderlo todo. Y es una carga silenciosa que muchísimos nosotros que nos decimos que creemos en Cristo, llevamos día tras día tras día sin darnos cuenta. Y esa necesidad constante de querer entender todo es como caminar por la vida cargando una maleta invisible pero súper pesada. Estamos llenos de preguntas sin respuesta, escenarios imaginarios que nos empiezan a llegar y sobre todo nos llenamos de suposiciones y sobre todo de temores. Y es una carga que aunque parece inofensiva, mira, nos lleva a un desgaste del alma terrible. Nos consume la fe. ¿Y sabes qué es lo más peligroso cuando te consume la fe? Que la esperanza se apaga o dejo de tener esperanza. Y es una trampa porque estamos sobrepensando en un ciclo que no se acaba, donde únicamente lo que ocupa nuestro corazón es descanso. Pero nuestra cabeza no lo permite y estamos piense y traemos esa sensación en la boca del estómago horrible. Porque desde pequeño nos enseñaron a que entre más piense yo, que entre más calcule yo, quien más esté previendo yo los peligros, es el que va a mejor sobrevivir. Pero entendamos algo, nos estamos moviendo en un reino sobrenatural y en el reino de Dios los principios se invierten. Aquí en el reino de los cielos no sobrevive el que más controla, sino el que más confía. ¿Entiendes el punto? El que más confía. El que sabe realmente que su vida, su respirar, cada latido del corazón, que sus hijos, su esposa, su familia, todo lo que tiene depende y está en manos del Altísimo. Aunque no entendamos sus métodos, mira, es en verdad, no entendemos cómo trabaja el Señor. Pero esta persona que acepta que no necesita tener todas las respuestas para vivir en paz. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esta persona llegas a ser cuando tú entiendes que estamos caminando con Dios y que la paz no viene del entendimiento humano, sino de estar en su presencia divina, en la zona de su favor. ¿Estás entendiendo este punto? Hoy el Señor te está hablando. Va a haber momentos en los que tu mente, tu manera de pensar, tu cabeza te va a pedir explicaciones, te va a pedir razones, te va a pedir garantías. Pero Dios muchas veces no responde con un ¿por qué?, sino con un confía. Él te está diciendo a partir de hoy, hey, confía. Y eso para nuestra
limitada lógica humana como somos de tercos y de curiosos nosotros. Es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque yo quiero una señal clara, quiero un mapa completo, quiero un final feliz asegurado antes de dar un paso. Sin embargo, nuestro Señor opera en una dimensión que te va a llevar a otro lugar. En una dimensión de fe donde el resultado no se ve al principio, pero se va revelando en la medida que tú y yo vamos avanzando. ¿Estás entendiendo? Y puede ser que tú digas, bueno, y si no lo entiendo nunca, y si estoy tomando la decisión equivocada, y si me equivoco y todo sale mal. Esas preguntas tú y yo nos las hacemos todos los días y no te sientas mal por eso. Pero son las mismas preguntas que siempre están en nuestros oídos cuando tú y yo intentamos confiar. Y esas voces son voces que nos paralizan y que nos hacen dudar lo que Dios ya confirmó en su palabra, me explico, desde lo más profundo de su ser. Y si tú y yo no aprendemos a silenciar esas voces, porque es una decisión, es una simple decisión, voy a silenciar estas voces, ¿qué es lo que va a pasar? Me empieza a robar años de plenitud. ¿Cuántos años lleva tu desierto? ¿Cuántos años lleva tu prueba? ¿Cuántos años llevas en el Getsemaní? Oportunidades divinas y momentos sagrados que nos han sido robados, pero déjame decirte algo, no estás solo en esta lucha. No, los más grandes hombres y mujeres de Dios, créeme, pasaron por el mismo valle de incertidumbre. Es en serio, ¿eh? Personas que no entendieron el propósito en medio del proceso. Pero ¿qué es la diferencia entre ellos y los que se echaron para atrás? Repite conmigo, ellos siguieron caminando. Ellos siguieron avanzando. Ese es el punto. Lo que lo sostuvo no fue la claridad del camino, sino la certeza de aquel que los guiaba. La certeza de aquel a cual yo sirvo. Mira, la ciencia moderna demuestra que el exceso de pensamientos y el exceso de estar analizando las cosas puede alterar el equilibrio químico del cerebro. En serio. ¿Y qué es lo que ¿Qué es lo que pasa? Causa ansiedad, insomnio, fatiga mental. Incluso te afecta el sistema inmunológico. Pero lo que la ciencia apenas empieza a explicar, la palabra de Dios lo ha revelado desde hace siglos. Desde hace siglos la mente se queda atrapada en sus propios razonamientos y por consecuencia se desvía del descanso espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra mente, por más brillante que sea, nunca va a poder comprender completamente la mente de Dios. Y está bien, está bien. Tú y yo no fuimos llamados a entenderlo todo, ¿eh? No, de ninguna manera, ni a comprenderlo todo. Fuimos llamados ¿a qué? A confiar. Entiende el punto. Fuimos llamados a confiar. Fuimos llamados a confiar. Punto. Imagina por un momento que estás en un río aferrado a una roca en medio de la corriente y te sientes seguro porque no te estás moviendo. Pero el agua te está golpeando con tal fuerza que te cansas, te empieza a herir. Y Dios te está diciendo, hey, suelta la roca, déjate llevar por mi corriente, no te voy a hacer naufragar, no te vas a ahogar, te voy a llevar a tierra firme. Está tremendo, porque soltarte da miedo. ¿Por qué? Porque es impredecible, porque no ves lo que hay más adelante. Pero también tienes que ver el escenario que si sigues aferrado por miedo, también te destruye lentamente. Confiar no es que niegues tus emociones, entiende el punto, no es que te hagas loco, vas a sentir la emoción, pero no estás negando tus emociones, o sea, no es decir que no tienes miedo, que no estás dudando, pero es decir, sí tengo miedo, pero aún así elijo confiar. Repite conmigo, yo aún así elijo confiar. ¿Sí entiendes el punto? Estoy eligiendo tú y yo en confiar, hermano, hermana, amigo y amiga. Porque esa es la fe que está moviendo montañas. No la fe perfecta, sino la fe que persevera. Esa es la gran diferencia. La fe que se levanta aun cuando el corazón tiembla, aun cuando las piernitas te tiemblan. Yo hoy quiero invitarte a hacer este ejercicio espiritual. Observa en verdad ahorita. Mira, ¿qué te está quitando la paz ahora? En este momento, ¿qué te está quitando la paz? Analízalo bien. ¿Qué te está quitando la paz en este momento? ¿Ok? Lo que vamos a hacer a partir de este momento, entiende, o sea, una situación que no logras resolver por más que piensas. Ahora imagina que estás llevando esa situación y la colocas realmente en las manos de Dios.
Respira hondo y dilo en voz alta. Señor, yo no entiendo, pero tú sí, y eso me basta. Así dilo. Yo no entiendo, Señor, pero tú sí, y con eso me basta. Hazlo con sinceridad. ¿Ya lo hiciste? Pues en el nombre de Jesús. Tú vas a empezar a sentir cómo poco a poco esa calma sobrenatural empieza a llenar todos los rincones de tu alma. Porque no ocupamos tener todo claro para dar un paso. A veces la fe se activa justamente en medio de esa neblina que te está rodeando. Y es en el paso de valentía sin garantías humanas. Entiende lo que te estoy diciendo. Es un paso de valentía sin garantías humanas, donde Dios empieza a actuar de formas que jamás tú y yo imaginamos. Créemelo. Recuerda que confiar no es pasividad, es una rendición activa. Es rendirte activamente, es decir, Señor, yo voy a hacer mi parte, pero el resultado final te lo estoy dejando en tus manos, porque en tus manos nunca hay fallo. Así que si hoy tu mente está cansada de pensar tanto, si te sientes atrapado en tus propios pensamientos, este es el día, hoy es el día en que tienes que soltar la roca. Tienes que soltar el estar aferrado, es el día que empieza a fluir en el río de su voluntad. En un río donde vas sin miedo, sin resistencia y vas con paz, confiado, porque cuando confías de verdad ya no ocupas entenderlo todo. ¿Entiendes? Para sentirte seguro solo ocupas recordar quién es aquel que te está guiando, quién es el que te está guiando a partir de este momento. Entiende el punto. Continuamos con este punto número 2. El punto número 2 le hemos puesto así: la ilusión del control cuando tratamos de entenderlo todo. ¿Entiendes el punto? La ilusión del control cuando yo trato de entender todo. Muchas veces lo que estamos haciendo es intentar controlar, y te voy a decir algo que quizá te va a molestar. Estamos intentando controlar lo que no nos corresponde entender. ¿Ok? Nos convencemos de que si estamos analizando cada cosa que nos preocupa lo suficiente, siempre estamos analizando cada posibilidad y nos estamos adelantando a cada problema y pensamos que así vamos a estar a salvo. Pero eso se llama una seguridad temporal. Es solamente una simple ilusión, porque en lo profundo sabemos que hay cosas que simplemente no están en nuestras manos. Entendamos el punto. Y ahí en ese punto, en lo que yo no puedo controlar, el alma se agota, porque nuestro corazón no fue diseñado para cargar con el peso de ese universo. Nuestro corazón fue creado para confiar cuando nos sentimos ansiosos. Entiende el punto, hoy te lo estoy diciendo, nuestro corazón fue creado para confiar cuando nos sentimos ansiosos. Y esto pasa porque nuestro espíritu está luchando contra una realidad que no podemos entender, que no podemos con todo, aunque estemos tratando tremendamente con todas nuestras fuerzas. Porque no es como si fuera una ecuación matemática donde todo tiene una lógica exacta, no. Mira, yo lo veo como un papel tapiz que solamente se entiende cuando ya está puesto completo desde arriba hacia abajo, cuando un rompecabezas ya está resuelto. Y donde tú y yo estamos, hermano, amigo y amiga, todo puede parecer caótico, todo puede parecer confuso, puede verse sin sentido ahorita, pero desde arriba, desde la mirada de Dios, desde como las águilas, cada hilo, cada cabo suelto tiene un propósito. Y hoy te lo voy a decir de esta manera: cada dolor, cada demora, cada lágrima, cada revés, cada cambio inesperado, repite conmigo, es parte del diseño. Pero yo me pregunto, yo muchas veces lo he hecho, ¿por qué me cuesta tanto soltar el control? O sea, ¿qué temor se esconde detrás de esa necesidad de tenerlo todo claro? O sea, ¿qué parte de mí no cree que Dios es todo suficiente y que yo no estoy al mando? ¿Por qué insisto en querer mandar? ¿Por qué juego con los versículos de la Biblia para decir, no, yo soy cabeza y no cola y yo tengo que hacer las cosas? A ver, entiende el punto. Diga al débil, fuerte soy. Y esas preguntas no son para culparnos, entiende, no te estoy juzgando, no es para juicio, sino es para analizarnos y ayudarnos a mirar hacia adentro, porque muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos queriendo mandar.
Digo, yo confío en Dios, pero yo quiero mandar. Y si no se hace como yo quiero, en el momento que yo quiero y de la manera como yo quiero, me enojo. Y cada decisión quiero que tenga mi propia aprobación. Quiero seguir siendo el director de una obra que yo simplemente no escribí. ¿Entiendes el punto? Tú no escribiste tu vida. El Señor ya sabe cómo vas a acabar en tu final. El Señor ya sabe lo que ya te soltó. Él solamente quiere que confíes. Porque mira, ese control excesivo es miedo. Ese control excesivo y esa seguridad que yo quiero tener o que tú quieres tener es miedo. Y quizá es miedo a ser herido otra vez. Quizá es miedo a perder lo poco que siento que tengo. Es miedo a que quizá Dios, fíjate lo que voy a decir, quizá Él no se quiere mover tan rápido como yo quiero. Pero sabes una cosa, el control no es protección. Ese control en lo espiritual es una prisión. Es una prisión, es una celda realmente y es sumamente solitaria. En serio, o sea, hay personas que me tocó ministrar a una familia hace unos días y me dice una persona, oye, y me lo dijo con lágrimas en los ojos, he orado, he ayunado, he hecho todo lo que sé hacer según la palabra, pero aún así nada cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más quiere Dios de mí? Y lo único que pude decirle después de orarlo, le dije, yo creo que Dios lo que está pidiendo ahora, hermana y hermano, Dios no quiere que hagas más. Y se quedaron como que tal vez Dios no quiere que hagas más, tal vez lo que quiere es que sueltes. Porque hay batallas que no se ganan con mucho esfuerzo, sino con más rendición. Y hay milagros que no ocurren mientras tú y yo estemos con las manos aferradas al timón. Solamente cuando lo soltamos, cuando dejamos que el cielo dirija, es que comenzamos a ver lo que antes parecía imposible. Es en serio, eso fue lo que yo creo que Dios está haciendo y empezó a soltarse esto. La misma ciencia lo confirma. Mira, querer vivir en un control constante activa en el cuerpo una alerta como de peligro. Y estamos liberando constantemente lo que se llama cortisol, esa hormona del estrés. Y no solamente afecta el ánimo, sino que afecta totalmente nuestra salud. Dolores crónicos, problemas digestivos, que traigo inflamado el estómago, se me cae el pelo, insomnio. Y en pocas palabras es el resultado de una vida peleando contra lo que tú y yo no podemos cambiar. Pero déjame decirte algo, hay otra manera de vivir de una manera mucho más liviana, mucho más libre y más alineada por el cielo. ¿Me explico? Y es cuando empiezas a decirte, y esto tiene que haber mucha humildad, porque muchas veces somos orgullosos y soberbios y queremos hacerlo como queremos nosotros. ¿Me explico? Y en esta es simplemente decir, ya no voy a seguir exigiéndome saberlo todo. Ya no voy a seguir exigiéndome querer controlar todo. Hoy elijo confiar aunque mis ojos no lo vean. ¿Entiendes? Aunque mis ojos no lo vean, aunque no lo sienta. Porque mi Padre no necesita que tengamos todo bajo control para bendecirnos. Nuestro Señor no ocupa que estemos queriendo controlar todo para que suelte la bendición. Al contrario, muchas veces, ¿sabes qué hace Dios? Espera hasta que nos cansemos totalmente, que quedemos exhaustos de intentar controlarlo todo para entonces manifestarse de una manera gloriosa. Es como imaginarnos que estamos en medio del océano tratando de remar con todas nuestras fuerzas contra una simple corriente que no podemos vencer. Y cada movimiento que hacemos, cada remada nos cansa más, hasta el momento que levantamos la mirada y vemos que nada más, no podemos. Y luego vemos que al lado de nosotros va un bote con velas listas, izadas. Simplemente diciendo, hey, vente para acá, deja de remar, súbete, yo te llevo. Y ese bote con las velas izadas, grande, cómodo, veloz, esa es la voluntad de Dios. Pero no se va a mover mientras tú y yo sigamos aferrados a nuestros remos ahí miserables, porque confiamos en ellos.
Mira, realmente la confianza en Dios es dejar de remar a mi manera, a tu manera, y permitir que el viento del Espíritu, el Ruaj, como se dice en hebreo, que ese viento, el Ruaj HaKodesh, te lleve, que te empuje el Espíritu de Dios. Por eso cuando soltamos el control, no es que estemos perdiendo todo el poder nosotros, no, estamos al contrario, accediendo al verdadero poder que nos mueve. ¿Me explico? Al poder de aquel que ve más allá, que conoce lo que viene, que sabe lo que tú y yo necesitamos antes de que clamemos, que se abra nuestra boca, que lo pidamos. Empezamos a dejar de vivir desde el miedo para vivir desde la fe, y esto le va a hacer ruido a muchas personas. Deja de estarte moviendo por miedo, deja de estarte moviendo por temor y empieza a entregarte a la fe y muévete desde la fe. Dios no nos está diciendo que ignora nuestra realidad y tampoco está diciendo que ignoremos nuestra situación actual. Lo que está diciendo Dios y el Santo Espíritu de Dios y nuestro Señor Jesucristo, hey, entrégamela, entrégame tu realidad. No te está diciendo que cierres los ojos, sino que abras tu corazón. ¿Entiendes el punto? Te está diciendo, entrégamelo a mí. Porque mientras más sigamos creyendo que debemos de manejar todo, vamos a seguir luchando con un peso que nunca fue de nosotros. ¿Entiendes este punto, hermano, hermana, amigo y amiga? Haz una pausa a partir de este momento. Respira. Respira. Y dite a ti mismo, no tengo que entenderlo todo, solo tengo que confiar. No tengo que entenderlo todo, solo tengo que confiar. Repítelo. Dilo en voz alta, no tengo que entenderlo todo, solo tengo que confiar. Amén. ¿Entiendes? Esta frase tan sencilla va a marcar una diferencia entre una vida que nos está desgastando, que nos está acabando horriblemente, y una vida que esté totalmente rendida, pero llena de paz. ¿Entiendes el punto? Rendidos y llenos de paz, porque donde termina mi control y tu control, empieza el verdadero mover de nuestro Padre. ¿A poco no lo estás entendiendo? ¿A poco no es maravilloso? El punto número 3 habla de algo que se deriva mucho con la culpa que le da a algunas personas el como sentirse irresponsables. De que, es que si no me preocupo, no estoy haciendo bien. Mira, la fe, es el punto 3, la fe no es pasividad. La fe es valentía. Porque mira, confiar en Dios no significa que te quedes inmóvil esperando que todo caiga del cielo. Y hay mucha gente que te va a decir eso. Es que tú no estás haciendo nada. Yo no puedo estar así irresponsable esperando que todo me caiga del cielo. Tú no hagas caso a eso. Porque tú sabes que tú no te estás cruzando de brazos. ¿Me explico? O sea, es como si la gente te hiciera sentir culpable de que, mira, que sea lo que Dios quiera, como de una forma de rindiéndote al miedo y a la inercia. No. Desecha los comentarios de toda la gente que te haga sentir así. No. La fe verdadera es profundamente activa. Es como un movimiento sumamente valiente del corazón que decide avanzar, pero no tienes que demostrárselo a nadie. Tú en tu corazón estás decidiendo avanzar. Incluso cuando la lógica de tu cabeza te esté gritando que no es seguro, no lo hagas, etcétera. No. Mira, hay un error muy común en la mente del creyente. Te estoy hablando de la mente del creyente. Muchos piensan que si dejamos de pensar tanto o de intentar controlarlo todo, entonces estamos siendo irresponsables o indiferentes. Pero es ahí donde se pone en práctica la palabra creyente, el creer, porque mira, confiar en Dios no es negar la realidad, no es como que ponerte una venda en los ojos y ya, no, es simplemente poner la realidad en las manos correctas. Es mirar el panorama con ojos espirituales, y aunque mucha gente te diga ridículo y sobre todo cuando las cosas no van bien, tú tienes que entender que primero lo espiritual y después es lo terrenal, y tienes que empezarte a mover. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces confiar en Dios, te repito, no es negar la realidad, sino estás poniendo tu realidad en las manos correctas. Estás viendo ese panorama con los ojos espirituales y estás decidiendo conscientemente. Es como si tú te dijeras, mi fe tiene más autoridad que mi preocupación.
Mi fe tiene más autoridad que esta preocupación. Porque hay matrimonios donde yo he visto donde la esposa dice, es que yo no tengo tanta fe como tú. O el esposo le dice, es que yo no tengo tanta fe como tú. Pero como diciendo, a mí no me puede valer como a ti te vale. No hagas caso a ese mismo demonio hablándote y susurrándote. No es la persona que esté mal, está preocupada y no tiene quizá la misma fortaleza que tú tienes o la decisión que tú ya tomaste. Entonces tienes que realmente enterarte y empezar a ver el panorama con esos ojos del Señor. Entonces, tú lo que estás haciendo es que estás dándole mucho más autoridad a la fe. ¿Y cómo sé yo o tú si estoy confiando o simplemente estoy evadiendo mi responsabilidad? Es una pregunta bastante seria donde tenemos que ser realistas. A ver, ¿dónde está ese límite entre la fe y la pasividad? Mira, la diferencia está en la dirección. La pasividad te paraliza, la fe te mueve. Pero te mueve en una dirección que no está basada en el miedo, sino en las certezas de que Dios va contigo. Y ahí tú lo puedes ver en cómo se expresan las personas. Te lo voy a repetir. La diferencia es que la pasividad te deja parado y la fe te mueve, pero te mueve no como el mundo lo cree, sino te mueve en una dirección que no está basada en el miedo, sino en la certeza de que Dios va contigo. La fe auténtica se parece mucho a la de saltar desde un lugar alto hacia unos brazos invisibles. O sea, porque tú sabes que esos brazos no van a fallar. Y no los estás viendo porque no los ves, sino porque simplemente tú ya lo conoces. Tú ya conoces que no vas a pasar ningún peligro y que te van a sostener y te van a sostener los ángeles del Señor. ¿Ok? Es como cuando Pedro caminó sobre el agua. ¿Ok? Y va a haber gente que diga, ay, no me hables de la Biblia, de esto. A ver, entiéndeme el punto. Pedro caminó sobre las aguas y ¿qué pasó? No era seguro, pero él siguió la orden de Jesús y eso lo sostuvo más que la lógica del mar. Y esa es la misma fe, esa es la misma fe que Dios pide hoy, ¿eh? O sea, chécate bien, o sea, entiende, Pedro estaba en medio de una tormenta, en medio del agua y tenía el peligro de hundirse. Bueno, que tu preocupación es real, es igual que esa. Entonces entiende el punto. El Señor nos está pidiendo que avancemos un poco más. O sea, no es para que ignoremos nuestros problemas, no es para que cerremos los ojos a lo que nos duele, no, sino para que demos ese paso aún con temor, aún con temblor. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que Dios honra al que se atreve a caminar cuando aún no ve el camino completo. Dios va a honrar al que se mueve por fe, al que se sigue moviendo, aunque el mundo diga que ya no te muevas. Vivimos en una cultura que glorifica la sobreinformación, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, una cultura que es que ya publiqué tanto, ya lo puse en el Face, tengo tantos likes, y eso es un mundo completamente, en verdad, es un castillo en el aire. O sea, nos dan a entender que mientras más datos yo tenga, más control, más planificación, menos error, pero en la vida del espíritu, que es hacia donde vamos tú y yo, muchas veces Dios no te va a dar todas las instrucciones. Al principio te va a mostrar solo el siguiente paso y el resto del camino se va a ir revelando mientras vamos caminando. Porque si nosotros estamos esperando tener todas las respuestas al comenzar, yo estoy esperando que se alineen todas las condiciones y que desaparezca todo el miedo para hacer lo que Dios dijo que ya hiciera. Entonces, hoy el Señor te está diciendo, el mismo cielo te está diciendo, es momento de caminar, ya es hora de caminar. Aunque no lo entiendas, aunque no tengas la aprobación de todos, aunque todavía haya partes oscuras en el camino, el Señor te está pidiendo una fe valiente, porque esa fe valiente es la que construye. Aunque no veas todavía los frutos, es la que ahora, y aunque no haya señales visibles, es esa fe que siembra en medio del desierto, confiando en que la lluvia va a venir. ¿Por qué? Porque el que lo prometió es fiel. Sí, a veces, hermano, hermana, amigo y amiga, confiar también significa hacer pausas. No quiere decir que vayas todo a prisa. Decidir no es responder con impulsividad, con un impulso, no. Elegir el silencio
cuando todo dentro de ti quiere gritar, eso también es valentía, ¿eh? Y ahí es donde más presión existe, donde más dolor existe, porque va a haber gente que te esté diciendo, muévete, no te importa, me estás dejando solo, me estás dejando sola, no te importa, irresponsable, pero tú sabes qué es lo que estás haciendo. ¿Entiendes este punto? O sea, eso también es valentía, porque no siempre se trata de hacer más, sino de hacer lo que Dios te pidió y nada más. O sea, es por eso que hay muy poca gente con una fe verdadera. O sea, porque una persona que confía, vamos a decirlo de esta manera, vive de una manera diferente. Ya sus decisiones no están movidas por el pánico, sino por la convicción. Y ya su lenguaje cambia, ya no dice, voy a intentar a ver si funciona. No, ya dice, voy a caminar porque Dios me está dando la orden y me está guiando. Y esa energía empieza a transformar alrededor. Ya la persona deja de cargar lo que no le corresponde y empieza a andar mucho más liviano y empieza a entender su propósito. ¿Y sabes qué ocurre cuando caminas con esa fe activa? Simple, empiezas a ver milagros. Y no porque seamos perfectos y no porque estemos haciendo lo correcto y perfectamente, no, sino porque estamos alineándonos con el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que Él responde a los pasos valientes y a los actos de obediencia silenciosa. Un corazón que decide creer, aun cuando todo alrededor grita que es una locura. Mira, piénsalo así. Un agricultor, siempre hablamos de eso y la gente que, ay, sí, ya me hablaste de la plantita. No, es en serio. Un agricultor siembra sabiendo que la lluvia no depende de él. Sabe que es temporada, pero él no puede forzar que llueva. Él no puede programar que llueva. Él no puede controlar que llueva, pero igual siembra. ¿Por qué? Porque él sabe y tiene fe en la tierra, tiene fe en la estación del año y sobre todo tiene fe en que el mismo Dios que creó los tiempos va a responder. Entonces es lo mismo para ti y para mí que estamos llamados a sembrar, aunque el cielo esté nublado, porque nuestra confianza no está puesta en el clima, sino en quien manda al clima. Hoy dejemos de esperar tener todo claro, no lo sabemos, vamos como en un futuro incierto y aquí se batalla mucho porque los matrimonios actuales hablan mucho de que la mujer busca mucha seguridad y si no hay dinero no me muevo y si no hay dinero no sigo al esposo, si no hay dinero no lo obedezco. A ver, tenemos que volver a las sendas antiguas y tampoco estoy juzgando a este tipo de mujeres que tienen miedo, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que movernos por la fe, vamos a tener que movernos por fe. Y esto de lo que te estoy hablando, y no nada más mujeres, también hay hombres que están en esa situación. Entonces, en vez de criticar, oremos, porque fíjate lo que está pasando aquí. O sea, es algo que se trata de ser valientes. O sea, tenemos que dar ese paso, hablar con quien tengamos que hablar, hacer lo que Dios nos pidió, perdonar y soltar. Y comenzar, aunque tengamos dudas, comenzar, aunque tengamos miedo, porque el movimiento en fe desata respuestas celestiales. No te quedes detenido esperando una perfección que nunca va a llegar, porque la fe que agrada a Dios no es la que no duda, sino la que avanza. Y avanza a pesar de la duda, y camina porque Dios no se mueve con los planes humanos, se mueve Dios con los corazones que creen. Espero se entienda. Vamos al número 4, y el número 4... fíjate, habla de esto, cuando el silencio de Dios es parte del plan, y esto es horrendo, es horrible el silencio de Dios. Habemos quienes hemos durado ahí tiempo, y el silencio de Dios es parte del plan, ¿por qué? Porque hay etapas en la vida donde Dios parece que no te oye. Clamas, ayunas y aún así no hay respuesta, y todo a tu alrededor parece quedarse quieto mientras todos los demás avanzan. Y empieza a compararte, empieza a ver a los demás, el cielo se siente cerrado, las señales que antes te daban dirección desaparecieron, ya no tienes sueños, no tienes, o sea, estás completamente, suelto, no sabes ni qué hacer. Y ese silencio es tan pesado como si trajeras una montaña en la espalda.
Pero cuando lo estás pasando aferrado con los ojos puestos en Jesús, se empieza a convertir esa montaña de carga en un lugar donde tu fe empieza a madurar en verdad. No hay nada más desconcertante para un creyente fiel que ese momento, cuando estamos haciendo todo lo correcto, pero no vemos fruto, y donde estamos esperando una palabra del cielo y lo único que escuchamos es nuestra propia respiración. Y ahí es donde muchos nos equivocamos. Porque el Dios no siempre, el plan de Dios no significa que esté ausente, perdóname, sino que Él nos está preparando para algo que aún no estamos listos para recibir. Y esa es la verdad. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué será que hice algo mal? ¿Será que se me olvidó? No, mira, no. Ni se te olvidó a ti, ni te le has olvidado a Él. El Señor jamás te ha dejado solo. El silencio de Dios lo vivió personas tan importantes bíblicas y con promesas tan grandes como José, quien pasó años en prisión sin entender el porqué. Elías, después de ver el fuego del cielo, terminó escondido en una cueva esperando oír a Dios otra vez, pero no lo oía. Pero no es que haya el Señor abandonado a sus siervos, es un proceso. Es como el maestro que guarda silencio durante el examen y no es porque no esté presente, sino porque ya te dio lo necesario antes y ahora es momento de confiar. ¿Y confiar en qué? En lo que aprendiste. O sea, ese espacio es el momento que Dios crea para que crezcamos y para que no nos perdamos. Y si estamos pasando por esta etapa ahora, quiero que realmente escuchemos esto. Esa sensación de vacío no es un error, es una parte de esa transición espiritual que nos lleva al propósito de Dios. Porque Dios no solamente trabaja en lo que podemos ver, también está trabajando en lo profundo de nuestro ser, en lo invisible, en lo que no podemos ver, pero va a dar fruto un día de estos. Imagínate, vuelvo con el tema del sembrador, la semilla enterrada en tierra y por semanas no se ve nada en la superficie. Parecería que no está pasando nada, pero en el interior el proceso de vida ya comenzó porque las raíces ya están formando y la estructura se está afirmando. Y solamente cuando llega el momento justo, la semilla brota. Y así también es la obra de Dios, en silencio, en lo escondido, en lo invisible, pero con poder. Y ese tiempo de silencio puede ser también un tiempo de ¿qué? De protección. El Señor nos está protegiendo. Porque hay cosas que pedimos y que aún no llegaron, y no es que Dios no quiera dárnosla, sino que nos ama lo suficiente como para esperar el momento exacto. Y a veces una bendición prematura se convierte en una caída, en un problema. Y lo que hoy nos frustra, mañana, créeme que lo vamos a agradecer tremendamente. Porque durante esos silencios nuestro carácter está siendo moldeado y pulido. Es doloroso. Nuestra visión está siendo afinada. Pero sobre todo nuestra dependencia está siendo redirigida porque cuando Dios calla tu alma, o sea, realmente aprendemos a escuchar con más profundidad. Aprendemos a discernir sin palabras, a confiar sin señales, a adorar sin recibir. Y eso es oro puro en tu crecimiento espiritual y en el mío. Mira, comprobado por la ciencia que esos momentos de silencio y de reflexión profunda, haz de cuenta que nos reseteamos en nuestro cerebro. Nos fortalecemos con el mismo principio. ¿Por qué? Porque esto se aplica al alma en lo espiritual y lejos de ser un vacío, es un terreno fértil donde Dios reestructura nuestra fe para hacerla más fuerte, más resistente, pero más auténtica. Y sí, el enemigo va a aprovechar ese silencio ¿para qué? Para sembrarnos dudas. Nos va a susurrar que fuimos olvidados, que nuestras oraciones no tienen valor, que todo ha sido en vano, que no servimos para nada. Y va a utilizar quizá a la gente que más amas y la más cercana y te van a tachar de irresponsable, te van a tachar de muchísimas cosas. Incluso ahora la palabra está narcisista y así. Pero tú tienes que saber reconocer la voz del enemigo y rechazarla.
¿Por qué? Porque eres un siervo y sierva de Dios y lo que Dios está construyendo en silencio es demasiado sagrado para ser interrumpido por la mentira. ¿Estás entendiendo este punto? Déjame darte un consejo pastoral desde el corazón. No interpretes el silencio como un castigo. Interprétalo como confianza. Si Dios está guardando silencio contigo en este momento es porque sabe que puede resistir este tramo. ¿Por qué? Porque Él sabe y Él cree en lo que ha depositado en ti. Porque sabe que no necesitas una palabra nueva cada día cuando ya tienes una promesa eterna sobre ti, que tú ya fuiste llamado, ya fuiste sellado. Y algunos de los momentos más gloriosos de tu vida espiritual van a venir después de los periodos más silenciosos. Porque este silencio prepara el terreno y cuando el cielo habla de nuevo lo hace con poder, con claridad y con dirección. Por eso, si hoy todo parece callado, tú sigue avanzando, sigue callado, aguantando la presión, sigue igual. Sigue obedeciendo, muy importante, sigue orando, sigue sirviendo, porque tu fidelidad en el silencio es escribiendo un testimonio que el mundo ocupa a ver y necesita ver. Confía, porque el silencio también es parte del plan. Y a veces ese aparente vacío, donde el cielo está más cerca de lo que tú imaginas, simplemente va a desaparecer ese vacío y vas a ver el cielo de frente. Amén. Fíjate, vamos al número 5. El número 5 habla de que tú y yo creemos en un Dios todopoderoso, que Él ya vio todo lo que viene. Entonces, el número 5 es que Dios no improvisa. A nuestro Dios nada lo agarra por sorpresa. No. Dios no improvisa. ¿Por qué? Porque Él orquesta todo. Nada de lo que estamos viviendo hoy lo tomó por sorpresa. ¿Me explico? Esa espera que no entendemos, esa pérdida que nos duele, ese camino incierto que estamos recorriendo, todo forma parte de un plan mucho mayor, que no siempre lo vamos a ver, pero que ya fue cuidadosamente orquestado por aquel que conoce el fin desde el principio. Nuestro Dios Padre no improvisa, Él no reacciona a los eventos de nuestra vida como nosotros lo haríamos. Él no dice, ahora que esto pasó, voy a intentar arreglarlo. No, Él ve nuestra vida como un todo desde la eternidad. Desde antes de que nuestros días comenzaran, Él ya sabía cada uno de nuestros pasos. Lo que para ti y para mí pareció un giro inesperado, para Él es una parte necesaria del trayecto, del camino, y no es un accidente, repite conmigo, es un propósito. Y si no hubiera tomado esa decisión, es que todo lo que hice me alejó de lo que Dios tenía para mí, y si arruiné su plan perfecto porque me equivoqué. Mira, a ver, te voy a aclarar algo, mira, Dios no trabaja así. Dios no trabaja de esa manera. Él trabaja con lo que es y aún cuando no. O sea, quizá las decisiones no fueron las mejores, pero su gracia es tan inmensa que tiene el poder de redirigirnos, de restaurarnos y aún así usar nuestros errores para construir algo glorioso. ¿Por qué? Porque Dios es el maestro de la redención. Es el que toma lo roto y hace lo bello. Es el que usa hasta las cenizas para dar nacimiento a nuevas promesas. Piensa en verdad que cada sinfonía, cada instrumento, cada pausa, cada nota tiene su momento exacto. Y cuando tú y yo escuchamos un instrumento así como que nada más solo, no entendemos su papel, suena extraño, fuera de lugar. Pero cuando escuchamos a una sinfónica, a un conjunto lleno de instrumentos, comprendemos que esa nota encaja perfectamente en una ¿qué? Armonía total. Así es tu vida en las manos de Dios. Hay momentos que parecen disonantes, temporadas que no tienen sentido, pero en todo encajan y son necesarias. Y si el enemigo pone esa ansiedad que muchas veces nace, ¿por qué? Porque intentamos escuchar la sinfonía completa mientras solamente tenemos un pedacito de la nota. Queremos entender una obra entera cuando apenas estamos en el primer movimiento de esto. Pero Dios es ese compositor perfecto y Él sabe entrelazar cada parte de lo que vamos viviendo para que al final sea bello, con un propósito y con redención.
El problema que tenemos normalmente es que nuestra mente está acondicionada ¿para qué? Para todo inmediato. Quiero el resultado rápido, quiero el sentido ahora, pero Dios no trabaja con nuestra prisa, ¿eh? Y es algo que tenemos que entender. Él trabaja con precisión y su tiempo nunca es tarde y tampoco llega antes de lo debido. Él llega exactamente cuando nuestro corazón está listo para recibir. Hay personas que quizás estén escuchando este mensaje hoy pensando que ya todo se les salió de las manos, que su historia se arruinó, que son unos perdedores, que ya es tarde para ellos. Pero escucha muy bien con atención si tú estás sintiendo eso. El plan de Dios no es una línea frágil que se rompe con una mala decisión, ¿eh? No. El plan de Dios es un camino que está diseñado con tal amor que contempla tus caídas, tus lágrimas, tus desvíos. Y aún sigue siendo perfecto porque Él siempre supo cómo te ibas a sentir en este día, hoy. Y aún así decidió quedarse. Aún así Dios decidió apostar por ti. Decidió no soltarte completamente al abandono y a la opinión humana. No. El Señor confirma a las personas que confían que su vida tiene un propósito. El Señor confía en las personas que manejan mejor las crisis. ¿Por qué? Porque cuando tenemos al Señor y confiamos en Él, experimentamos menos estrés y tenemos mucho más esperanza al futuro. Y nosotros como creyentes, vuelvo a decirte, como creyentes, no solamente tenemos una idea de propósito, sino que tenemos la garantía del plan eterno. ¿Estás entendiendo esto? Fue diseñado por el mismo Creador. Por eso cuando todo parezca en ruinas, recuerda, Dios está construyendo algo. Y a veces el mejor fundamento se pone después de ¿qué? De que es demolida una casa. Y lo que hoy ves como pérdida, mañana lo vas a ver como un gran cimiento. Porque Dios no desperdicia ninguna parte de tu historia, ni la buena ni la difícil. Todo es materia prima para una obra perfecta. No te desanimes. Quizá no entendamos ahora, pero no te castigues si algo salió diferente a lo que tú esperabas, porque Dios no ocupa que entendamos. Dios no ocupa que entendamos. Repite, Dios no ocupa que yo entienda. Dios no ocupa que yo entienda. Dios ocupa que yo confíe en Él. Dios ocupa que tú y yo confiemos en Él. Y Él ve ese rompecabezas completo mientras tú y yo nada más tenemos una pieza, pero esa pieza que tenemos es vital, porque encaja, tiene sentido, aunque ahora no lo veamos. Así que yo te recomiendo que levantes la mirada, respires hondo, pero suelta la culpa, suelta la duda y repite en tu corazón, mi vida no es una serie de errores. Mi vida no es una serie de errores. Es una obra en proceso dirigida por las manos del Padre. Es una obra dirigida y producida por las manos del Padre. Estamos justo donde ocupamos estar para que se dé a cabo el siguiente movimiento que Dios va a hacer. No porque todo esté bien, sino porque Él está en control. Sí podemos entender eso, ¿verdad? Vamos ahora al punto número 6. El número 6 es algo que nos hace bastante ruido. Porque es cuando confiar también significa esperar. Y tienes que entender que el Señor te va llevando de nivel a nivel a nivel. Y hay ocasiones donde esa espera no es un tiempo corto. Es un tiempo a veces largo. Pero también significa esperar. Y esperar no es fácil. Y no es fácil y mucho menos cuando el corazón se nos está quemando por respuestas. Cuando esos días parecen larguísimos, que ya quieres que acaben, que ya quieres que amanezca. Cuando nuestra alma comienza a desgarrarse y a desgastarse. Y hay algo que es profundamente humano en nuestra impaciencia, porque queremos ver resultados, queremos certezas, queremos ver movimiento, pero hay momentos, y esto solamente es con una fe madura. Hay momentos en los que Dios dice, no por ahora, no porque no quiera bendecirte, sino porque la espera también tiene un propósito. Y esperar no es tiempo perdido, entiende algo, es tiempo sagrado. La espera es tiempo sagrado. Es ese taller donde Dios trabaja en lo invisible y en donde Él moldea tu carácter.
donde Él fortalece tu espíritu y profundiza tu dependencia completamente a Él mientras tú sientes que no pasa nada. Pero en realidad está pasando todo porque el reino de Dios funciona donde lo que no se ve es lo más importante. Sí, así es las palabras. Lo que no se ve es lo más importante. Y decimos, ¿por qué Dios tarda tanto? ¿Qué se supone que debo de hacer mientras espero? ¿Y si al final no pasa nada? Y esas preguntas nos van a estar atravesando la mente tremendamente, y de los creyentes. Porque cuando la espera se prolonga, o sea, es mucho dolor. Pero lo que no siempre vemos es que el acto de esperar en sí mismo es una prueba de fe. Es fácil confiar cuando la respuesta llega rápido, pero la fe verdadera se revela en este tiempo. Y son pocos los que seguimos creyendo cuando el calendario ya no tiene sentido. Hay un tipo de crecimiento que solamente ocurre en la espera. Así como en la siembra el fruto no puede ser forzado a madurar más rápido. Tampoco podemos apresurar los procesos de Dios porque si no dañaríamos el resultado. Intentar adelantar puede llevarnos a lugares que no fueron preparados para nosotros, porque el tiempo correcto no solamente bendice, también cuida y protege. El problema es que vivimos rodeados de velocidad. Todo es inmediato, la comida, la información, las decisiones, y esa rapidez nos hace creer que el valor de algo está en lo rápido que lo consigues. Pero Dios no funciona con algoritmos de tecnología. El Señor forma vidas, no las apura. Él construye destinos eternos, no soluciones instantáneas. Es como hasta la fecha tú ves una mujer embarazada y sabe que está embarazada el primer día, sabe que hay vida en su interior, aunque no lo vea durante meses, porque su cuerpo va cambiando, se va transformando, se va incomodando, pero ella está esperando porque no puede acelerar el nacimiento sin poner en riesgo al bebé. Es exactamente lo mismo con los planes de Dios. Lo que lleva tiempo es porque está siendo formado con mucho cuidado. Fíjate nada más lo amoroso del Señor, y es muy difícil entenderlo. Porque no se trata solo de lo que Dios quiere darte, sino de lo que estás preparado para recibir. Y eso duele. Porque la espera nos confronta ¿con qué? Con nuestras limitaciones. Nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir pequeños, incluso nos hace sentir que ya se olvidaron de nosotros. Pero hermano, hermana, amigo y amiga, es justo en ese espacio donde más profundamente podemos conocer el corazón de Dios. Porque cuando no tenemos nada más que hacer, más que esperar, empezamos a aprender a confiar por lo que es Él, no solamente por lo que nos puede dar. Seguimos a Dios por lo que Él es, porque es nuestro Padre, no porque nos interese que nos dé algo. Y hay algo hermoso que ocurre cuando dejamos de luchar contra el tiempo y comenzamos a habitarlo. Empezamos a vivir un día a la vez y empezamos a descubrir tesoros escondidos. Conversaciones mucho más profundas con el Señor, con nosotros mismos. Y empezamos a tener una sensibilidad espiritual que antes no teníamos. Revelaciones que solamente llegan cuando hay espacio, cuando hay esa situación de la espera. Porque mira, el alma, al igual que la tierra, ocupa tiempo para dar fruto. Y ese fruto cuando llega es un fruto dulce, porque precisamente fue esperado. O sea, si tú y yo no nos basamos en la esperanza, nos vamos a perder. Todo aquel, incluso médicamente, que está con esperanza, desarrolla una mayor resiliencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que se va fortaleciendo la persona en el proceso y no solamente sobrevive, sino se transforma. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? No es que estemos detenidos. Repite conmigo, estoy siendo moldeado. ¿Qué está moldeando el Señor en mí? Y cuando nosotros entendemos esto, de que ¿qué me está moldeando el Señor? Tenemos que empezar a entender, o sea, mira, Dios no ha dejado de trabajar solamente porque tú y yo no vemos el resultado. Si actualmente, hermano, hermana, estamos en esta etapa donde todo parece ser congelado, detenido, no perdamos la fe. Pero entiende algo, no cometas el error de compararte con el tiempo de otros. No te compares con los demás. Aléjate de ese dardo del enemigo. No te sientas menos por no ver avances rápidos.
El crecimiento, entiende, está trabajando bajo tierra. Y ese es el crecimiento mucho más importante y vital. Porque es como si las raíces profundas no se ven, pero son las que sostienen el árbol cuando vienen las tormentas. Quizá tú y yo estamos esperando una restauración, una respuesta, una dirección, y la cochina ansiedad nos visita cada mañana, cada noche, como un relojito que no perdona. Pero quiero decirte algo. El espíritu de la angustia viene y susurra en los corazones esperando que se rindan. ¿Me explico? Sin embargo, tú y yo escuchamos la voz de Dios que nos dice: estoy trabajando aunque no lo veas, estoy obrando aunque no lo sientas, y cuando llegue el momento vas a entender por qué tenía que ser así. No te detengas, te puedo decir hoy, no dejes de orar, no dejes de sembrar, porque la temporada de espera no es el fin. Es como el inicio invisible de una nueva etapa, y que cuando llegue el tiempo señalado, lo que parecía dormido va a florecer con muchísima fuerza. Porque confiar en Dios también es aprender a esperar sin perder la paz, y eso es tremendo. ¿Cómo aprendo a esperar sin perder la paz? Va a haber sacudidas, va a haber momentos tremendos, pero es saber adentro de nosotros que cada silencio tiene sentido y que cada segundo de paciencia está siendo contado en el cielo. Hermano, hermana, amigo y amiga, sigue creyendo, sigue esperando, porque lo que Dios ha prometido no va a llegar tarde. Va a llegar maduro, va a llegar justo, va a llegar perfecto. Amén. Vamos ahora al número 7. El número 7 le pusimos: la paz no viene del resultado, sino de la entrega. Chécate lo profundo que está esto. La paz no viene del resultado, sino viene de la entrega. Hay una gran verdad que muchos tardamos años en descubrir. La paz no aparece cuando todo está resuelto. Aparece cuando decidimos soltarle al Señor el problema. Y no es el resultado lo que trae descanso a nuestra alma. No, es el acto de entregar todo a Dios, sin reservas, sin condiciones, sin necesidad de entender cada detalle. ¿Por qué? Porque cometemos el error de vivir persiguiendo la paz como si fuera una meta final del camino. Y pensamos en cuando voy a conseguir ese trabajo, cuando me llegue el préstamo, cuando me llegue el dinero, cuando yo sane, cuando tenga esa relación y cuando todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué tal si la paz no está al final, sino en medio? Y si la paz no llega cuando se termina la tormenta, sino cuando aprendes a dormir en medio de la tormenta. Nuestro Señor Jesucristo en medio de ese mar agitado dormía, no porque ignoraba el peligro, sino porque Él confiaba en el Padre. Y esa confianza profunda, esa confianza absoluta, sin ataduras, es lo que nos permite cerrar los ojos en medio del caos y respirar en medio de las dudas. Y eso, hermano y hermana, en verdad no lo compras con nada. No lo fabricas con nada. No lo recibes cuando sueltas. Y realmente es algo que tenemos que entender. Cuando soltamos y cuando dejamos de pensar, ¿qué tal si nada cambia? ¿Y si la respuesta nunca llega? ¿Y si me toca vivir esto para siempre? Ese es el mismo enemigo usando las mismas preguntas que agitan nuestra alma. Pero hoy el Espíritu Santo nos está recordando: la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y la entrega no es que te derrotes, no es resignación, es confianza. Es la forma más pura de decir: Señor, yo ya no puedo más. Y sé que tú nunca has dejado de poder. Y a veces nuestra falta de paz nace de querer jugar un rol que no nos corresponde, te lo vuelvo a decir. Intentamos predecir el futuro, intentamos cambiar corazones, arreglar lo que solamente el cielo puede arreglar. Y mientras más lo estamos intentando, más perdemos el equilibrio interior. Pero cuando soltamos, algo sobrenatural ocurre, algo se resuelve. Y nuestro corazón comienza a descansar. Y ese descanso es sanador.
Es como llevar una mochila invisible en la espalda que está llena de preocupaciones, de preguntas, de responsabilidades que asumimos sin darnos cuenta y cada día pesa más y más y más y un día simplemente te detienes, tomas esa mochila y la dejas a los pies de Jesús y no porque no te importe, sino porque al fin entendiste que no es tu carga y en ese momento sientes cómo esa ligereza entra en tu alma. Eso es paz y eso es lo que Dios quiere regalarte hoy. La ciencia muestra que las personas que practican esa entrega espiritual, es decir, que confían, tienen un poder mayor. Experimentan una reducción significativa de niveles de ansiedad, de presión arterial, de trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque dejar de luchar contra lo incontrolable libera el cuerpo y el alma, y cuando el alma se libera, el espíritu fluye. Y mira, entendamos que hay batallas que Dios, solo Él comienza a pelear cuando tú y yo dejamos de intentarlo todo por nuestra cuenta. No porque Él no quiera ayudarnos, sino porque respeta nuestro espacio. Él nos acompaña, pero no nos reemplaza hasta que nosotros lo invitemos completamente a nuestra vida. Y esa invitación ocurre cuando soltamos, no cuando entendemos. Es cuando suelto, no cuando quiero entender. Y la paz duradera no se entrega al final del milagro, sino en el momento en que decido creer que Dios ya está obrando, aunque mis ojos no lo vean. Es esa certeza que dice no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que Él tiene cuidado de mí. Y sabes que a veces la vida no va a dar respuestas que buscamos. Algunas cosas no tendrán explicación hasta que estemos en la eternidad quizá. Pero eso no significa que estemos perdidos, significa que tenemos la oportunidad de vivir confiando y vivir descansando. Hoy te invito en verdad a que hagamos ese acto espiritual. Cerremos los ojos por un momento y dimensionemos en voz baja esa cara que llevamos dentro. Ese pensamiento constante, esa situación que nos roba el sueño, digámosle al Señor, te la entrego. Hoy te lo doy y no con miedo, no con frustración, sino con fe. Aunque me cueste, aunque me duela, hoy lo suelto. ¿Por qué? Porque ya no puedo cargarla solo, Señor. Hoy cierro con esta primera parte diciéndote que el descanso que anhelas está más cerca de lo que tú crees. Pero no está al final del túnel. No está al momento que recibas la bendición, sino a partir de hoy. A partir de hoy que estás entregando ese problema y que hoy que te estás rindiendo por completo al Señor. Hoy que descubres que nunca estuviste solo. Hoy solamente entendemos que Dios quiere solucionarlo y que Él quería caminar con nosotros desde el principio. Hoy cierro este mensaje que es la primera parte de esta palabra que el Señor tiene para ti, para tu casa, diciéndote no que caiga esto en tierra no fértil. Compártelo, sé responsable, entiende lo que el Señor te está diciendo. Esto es oro molido en verdad y es necesario que lo entendamos de una vez por todas. Apoya el ministerio, apoya este ministerio que solamente se sostiene con diezmos y ofrendas, con lo que tú haces, con lo que tú siembras, ahí viene la cuenta. Apóyalo, sé responsable en esta comunidad. Si eso te está bendiciendo, compártelo. Y bueno, hoy cierro esta oración diciendo al Señor, Padre, hoy te entrego este mensaje, que seas tú quien toca los corazones. Hoy en el nombre de Jesús cierro las jaulas y las envío donde tú, Señor Jesucristo, los mandes. Y Padre, que estas personas hoy reciban sanidad, bendición, alegría, gozo, Padre. Me voy a este lugar, pero no de tu presencia, Padre, diciendo viva Jehová, viva Jesucristo. Y viva el Santo Espíritu de Dios en cuya presencia estamos. Y te doy gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendiciones.